Y bueno, acá estamos, última mentoría del 2025, ya el próximo domingo es 2026 y estoy feliz de haber podido compartir este espacio con el que también aprendo muchísimo. Y esta mentoría va a ser distinta. Hace poquito había dejado una caja de preguntas en Instagram y recibí una que decía ¿por qué trabajo con líderes con perfil técnico? Por eso quiero compartirles que yo no trabajo con líderes técnicos por casualidad, porque las casualidades para mí no existen. Trabajo con ellos porque los conozco, porque los vi crecer, los vi frustrarse, dudar, exigirse, sobre todo porque estuve al lado de ellos mucho tiempo y esta lección tiene historia, experiencia y mucha humanidad detrás. Porque si bien soy técnica en recursos humanos, gran parte de mi carrera la desarrollé en una empresa multinacional de energía eléctrica. Desde mis primeros roles, primero ingresé como analista junior y después pasé a trabajar como reclutadora y ahí empecé a trabajar casi exclusivamente con líderes con perfil técnico, porque los descriptivos eran para áreas operativas y empecé a saber qué funciones se realizaban en las distintas áreas, en las distintas gerencias. Y claro, la mayoría de las personas que trabajan en la empresa son ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electromecánicos, químicos, supervisores técnicos, jefes de área, jefes de turno, encargados operativos. Claro, son personas con muchísimo conocimiento técnico, con una formación sólida, exigente, analítica también y a veces hasta rigurosa. Son excelentes profesionales y expertos en lo que hacen y eso siempre sentí admiración por las personas que trabajan en esa empresa porque lo dan todo. Y ahí empezó algo que en ese momento no sabía que iba a marcar mi camino. Empecé a reconocer patrones que se repetían en la mayoría de los líderes. Y no importaba el área, no importaba la edad, no importaba el nivel jerárquico. Era un patrón humano. Y estos patrones, por ejemplo, es que son personas muy entrenadas para analizar, resolver problemas técnicos, cumplir normas, tomar decisiones bastante racionales y sostener estructuras complejas. Y en esta empresa, particularmente energía eléctrica, el riesgo está constantemente, está presente y a veces parece como poco entrenadas para habitar su mundo interno. Esta formación tan analítica, tan específica, tan orientada a la lógica y a los resultados, sin darse cuenta, los aleja un poco de su ser. Y a la mayoría de estos líderes, y estos grandes líderes, nadie les enseñó a gestionar sus emociones, sostener conversaciones difíciles, hablar de lo que sienten sin culpa, reconocer miedos e inseguridades, a pedir ayuda, a poner límites sanos, liderar personas y no solo procesos. Entonces aparecían la sobrecarga laboral, la tensión constante, el miedo a equivocarse, esas dudas silenciosas, el tengo que poder con todo, el aislamiento emocional y el desgaste. Y muchas veces por fuera parecía que estaba todo bien y por dentro no lo era tanto. Con el tiempo, cuando certifiqué como coach y ya trabajaba desde recursos humanos para 3 gerencias distintas, empecé a mirar a estas personas desde otro lugar. Ya no solo como líderes técnicos, sino como seres humanos liderando. Empecé a trabajar más con ellos en su desarrollo personal para que justamente complementara con la técnica. Y ahí empezó la verdadera transformación. Estas habilidades humanas de las que pocas veces se habla, cuando empezamos a trabajar en equipo y empezamos a poner foco en habilidades humanas, empecé a notar el antes y el después en muchas situaciones. Por ejemplo, en la gestión emocional, antes habían emociones reprimidas, enojo contenido, estrés constante, dificultad para reconocer lo que sienten. Después hubo una mayor conciencia emocional, regulación del estrés, en algunos más que otros, más calma en situaciones de presión.
y esta posibilidad de poner en palabras lo que les pasa. También noté algo muy importante y un antes y un después en la comunicación. Antes eran como más cortantes, con exceso de tecnicismo, poca escucha, no porque no quisieran, sino por el tiempo que eso les llevaba. Después la comunicación empezó a ser más clara, más humana, escucha activa, con conversaciones más cercanas, de hecho con confianza, con esa tranquilidad de saber que estaban sostenidos, estaban acompañados, se sentían escuchados. Y eso también generaba mayor impacto en el equipo. Después, por ejemplo, con la toma de decisiones, por un lado está el antes, que eran decisiones más rígidas, con miedo al error, con exceso de análisis, con postergación en algunos casos, y pasaron a tener decisiones más conscientes, confianza en su propio criterio, un equilibrio entre la razón y la intuición y mayor seguridad. En el vínculo con las personas, antes había por ahí más distancia, liderazgo más autorreferencial, más del puesto, más del rol y no tanta empatía visible. Después generaron esta cercanía, liderazgo humano y equipos que se sienten vistos y escuchados. Con la gestión del rol también había sobrecarga, dificultades para delegar, sensación de estar solos. Después hubo una delegación más efectiva, alivio emocional y mental. No tanto en algunas personas, pero sí se notaba mucho ese cambio, esa transformación. Y en lo que es la autoimagen como líder, lo mismo. Antes había un poco del síndrome del impostor, de que no estoy a la altura del rol, de lo que hago, de mis tareas, de mis responsabilidades. No sé si soy un buen líder. Comparación constante, porque el que está allá creció más que yo en tanto tiempo y cosas que suelen pasar dentro de los equipos también. Y después trabajaron en esta identidad más sólida de ese liderazgo. Mayor autoconfianza y esa coherencia entre lo que son y lo que hacen. Este impacto en el cambio del desarrollo personal de cada líder no fue solo para ellos, sino que también repercutió en los equipos. Muchos líderes con los que compartí sesiones específicas de coaching para trabajar temas puntuales, empezaron a trabajar en su ser y ahí empezaron a mejorar el clima laboral, bajaron los conflictos, aumentaron la confianza, creció el desempeño del equipo, fortaleció el compromiso y los resultados se volvieron más sostenibles. Porque cuando un líder se ordena por dentro, todo el sistema se ordena. ¿Y por qué sigo trabajando con líderes? Porque los admiro como personas, los admiro por lo que hacen, por lo que logran, por lo que superan cada día, porque estoy agradecida por cada persona con la que trabajé, porque trabajar con líderes técnicos es la base de mi marca personal, es lo que sé, es lo que aprendí, es lo que amo, es mi propósito, es mi vocación y complemento todo lo que es recursos humanos con el coaching y es algo que disfruto muchísimo hacer, trabajar con líderes desde mi propio ser, desde mi propia autenticidad. Y sigo eligiendo trabajar con ellos porque son personas con un potencial enorme, tienen una ética de trabajo muy fuerte, saben comprometerse y a veces solo necesitan herramientas distintas, porque nunca nadie les enseñó a liderar desde el ser. No es que vengan incompletos, porque cuando veo que integran lo humano con lo técnico, se convierten en líderes extraordinarios. Y hoy trabajo con líderes técnicos porque yo estuve ahí, porque los vi, los escuché, los acompañé, porque sé que no necesitan cambiar quiénes son, necesitan reencontrarse con ellos mismos. Y cuando eso sucede, no solo lideran mejor, sino que viven mejor. Ese es el liderazgo que inspira, el liderazgo que acompaña y es el liderazgo que entrenamos juntos. Estoy muy agradecida por haber aprendido tanto de ellos en este tiempo y hoy los sigo acompañando como coach en su desarrollo. Gracias por este año, por estar acá, por compartir, por permitir crecer y aprender juntos en este camino que continúa. Siempre tenemos la posibilidad de elegir qué persona queremos ser. Así que les agradezco por este tiempo compartido y en 2026 vamos por mucho más.